Alto ahí, primeramente quería pedir una disculpa por si este video llega a ser un poco largo, por si me llego a expresar un poco o mal con los temas. Y una disculpa de verdad por si no llega a ser un video que dure de 2 minutos. Esto es un poco extenso como por estar hablando en muy poco tiempo. Entonces, espero que solamente me hayan tomado en cuenta eso y pues solamente sería eso. Chao. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que duró desde 1939 hasta 1945. Comenzó cuando Alemania, liderado por Adolf Hitler, invadió Polonia, lo que provocó una declaración de guerra por parte de Francia y Reino Unido. A medida que avanzaba, más países se fueron uniendo al conflicto, incluyendo la Unión Soviética y Estados Unidos. El eje, formado por Alemania, Italia y Japón, buscaban expandir su territorio y dominio. Los aliados, en cambio, liderados por Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, se opusieron a esta expansión y lucharon para detenerlo. La guerra se libró en varios frentes de batalla, incluyendo Europa, África y Asia. Algunos de los eventos más destacados, incluyendo la Guerra de Normandía, el Holocausto, la Batalla de Stalingrado y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Finalmente, los aliados habían logrado derrotar al eje y Alemania se rindió en mayo de 1945 y Japón se rindió en ese mismo año. Después de la caída del Tercer Reich, el mundo quedó devastado, después de lo sucedido de la Segunda Guerra Mundial. Pero claro, que también había tensiones latentes entre varios bloques ideológicos. Entre estos había entre el de la URSS, o mejor conocido como la Unión Soviética, y también entre Estados Unidos. Claro que cada quien tenía su bando opuesto. Mientras uno era capitalista, el otro era comunista. Entre varios roces, entre estas dos grandes potencias, fue como surgió la Guerra Fría, que a pesar que fuera una guerra, no fue un conflicto bélico como tal, sino que fue una guerra ideológica entre estas dos grandes potencias, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, para ver cómo era la forma correcta de hacer las cosas. Mientras uno era capitalista, el otro era comunista. Entre estos dos golpes ideológicos querían esparcir sus ideales con todas las naciones. Pero claro, cada quien tenía las formas de hacer sus cosas. Pero también había una gran rivalidad entre estos dos, y de esta rivalidad había muchos conflictos que la habían provocado indirectamente y otros directamente, que como quien diría metieron su cuchara en varias de ellas, y entre ellas está la Guerra de Corea. Así fue como dio inicio a la Guerra de Corea, el 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Fue un conflicto armado en la península de Corea que se libró entre Corea del Norte y Corea del Sur. Cabe mencionar que Corea estaba unificado a uno solo, sin embargo, estaba anexado por parte de Japón. Pero también eso inspiró a que estuviera influenciado entre estas dos grandes potencias, es decir, en la Unión Soviética y Estados Unidos, que cada quien lo quería hacer a su forma, que cada quien lo quería hacer a su manera, y enseñarle sus ideales y cómo deberían de ser las cosas, el comunismo y el capitalismo. Que claro, que entre las dos Coreas, cada uno abrazó conforme lo que le sugirieron los países, que en este caso Corea del Norte estaba influenciado con el apoyo de la República Popular de China y la Unión Soviética, mientras que Corea del Sur contaba con el apoyo del Comando de las Naciones Unidas y Estados Unidos. También el conflicto fue considerado la primera gran guerra subsidiaria de la Guerra Fría. Mientras que Corea del Norte estaba dirigido por Kim Seung-sung en Pyongyang, mientras que Corea del Sur estaba dirigido por Seung-nam Rem en Seúl. Y también ambos líderes afirmaban ser el único gobierno legítimo en toda Corea y participaron en enfrentamientos fronterizos. El 25 de julio de 1950, el Ejército Popular de Corea, equipado y entrenado por los soviéticos, lanzaron una invasión del sur. Y también el Gran Consejo de Seguridad de la ONU decidió denunciar el ataque y recomendó a los Estados miembros que repelaran la invasión. Las fuerzas de la ONU estaban integradas por 21 países. En esos momentos,
que claro, actualmente son 193 países, pero bueno, eso es otro tema. Y los Estados Unidos aportaban alrededor del 90% del personal militar. La división de Corea. Tras la Segunda Guerra Mundial, la península de Corea fue dividida en dos zonas, una controlada por la Unión Soviética y otra por los Estados Unidos, lo que condujo a la creación de dos estados separados en 1948, que es Corea del Norte, siendo controlado por la Unión Soviética, y Corea del Sur, siendo controlado por los Estados Unidos. Esto también condujo al paralelo 38. ¿Qué es el paralelo 38? En pocas palabras, es una línea de latitud que divide a la península de Corea del Sur y del Norte. En pocas palabras, es algo así como una línea imaginaria. En la Guerra de Corea de 1950 a 1953, Corea del Norte invadió a Corea del Sur, desencadenando la Guerra de Corea, en conflictos involucrados a Guerra del Norte y Chino, que apoyó a la Unión Soviética contra Corea del Sur y Estados Unidos con apoyo de la ONU, así como también sus consecuencias. El conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur tiene consecuencias devastadoras a lo largo y al alcance de la Guerra de Corea. En 1950 hasta 1953 causó millones de muertes y dividió a la península en dos estados separados. Contribuyó a la escala de la Guerra Fría. Como toda guerra, tiene un gran costo, y ese costo se llevó a la pérdida de millones de muertos y heridos, tanto como civiles y soldados. Y también, como toda guerra, hay destrucción y daños. Las ciudades y las infraestructuras fueron devastadas por el conflicto causados, y también daños económicos y sociales, así como también el aislamiento de las dos Coreas y las tensiones que llevan uno con el otro. La división y el conflicto han contribuido a la situación del aislamiento de Corea del Norte, y así como también a las continuas tensiones en la península. Y esto logró a que pusieran un programa nuclear en Corea del Norte. El aislamiento y las tensiones que estos llevaron a cabo han llevado a Corea del Norte a desarrollar programas nucleares, lo que agrava más las tensiones regionales. El intercambio de prisioneros de guerra fue un acuerdo que permitió el intercambio de prisioneros de guerra, a lo que esto nos llega al término de la guerra entre las dos Coreas. La guerra de Corea terminó con la firma de acuerdo de armisticio de Corea el 27 de julio de 1953. Este acuerdo puso fin a las hostilidades, estableciendo una zona desmilitarizada, el DMZ, permitiendo el intercambio de prisioneros de guerra. A pesar de la firma de armisticio, no se ha alcanzado un acuerdo de paz definitivo, por lo que técnicamente la guerra de Corea del Norte y el Sur sigue en guerra.